El periodismo es Canal 24 Horas. Con el auspicio de Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Presentamos Mano a Mano. Vamos a los temas políticos, varios temas. Nos acompañan en esta oportunidad de nuestro Mano a Mano Claudio Fuentes, que es director de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP. Bienvenido, Claudio. Hola, ¿qué tal? Y Jorge Ramírez, coordinador del programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo. Bienvenido, Jorge. Hola, buenas. Sí, hay varios temas, sin ir más lejos, ayer estuvimos muy pendientes por harto rato en torno a esta larga reunión, un cónclave amplio, un consejo ampliado en La Moneda, duró como 5 horas, y tal vez la conclusión fundamental fue que la discusión de una nueva constitución se inicia el próximo año. ¿Cómo lo ves, Claudio Fuentes? Hay algunos que dicen, a ver, estamos pidiendo mayor certidumbre, menos cambios, y parece que la agenda de cambios y reformas va más adelante que nunca. O sea, yo creo que en relación a antes de ayer no hay mucho cambio respecto de un anuncio. Lo que a mí me había llamado la atención es que en la tarde, antes de este cónclave de reunión, la Democracia Cristiana había salido diciendo, bajando el perfil al tema de la Constitución. El senador Pizarro salió diciendo que iba a abrirse al tema de las reformas constitucionales, es decir, este tema de la Constitución, como tratando de colocar agenda, y posteriormente salen con que se va a mantener el itinerario, que es básicamente, y ahí de vuelta vuelven a decir lo mismo, que es un proceso participativo, democrático e institucional, que todavía no lo definen, y por lo tanto yo creo que no hay mucho anuncio respecto del tema, salvo la reafirmación respecto de la directiva de la Democracia Cristiana, que el proceso del debate constitucional se va a establecer en el 2015. ¿Cómo se va a establecer? ¿Qué mecanismo específico? Eso todavía no se ha aclarado. Sí. Así lo leí yo, no sé. ¿Cómo va en términos de oportunidad? El tema nuevamente en el tapete, incluso algunos señalaban que había tenido más peso que, no sé, la reforma laboral u otras reformas que hay bastante demanda o expectativas dentro de la propia nueva mayoría. Sí, mira, esto se explica solo en el contexto político actual, en el cual el gobierno tiene un déficit de liderazgo político, de conducción, y está desorientado. ¿Y por qué están desorientados, a mi modo de ver? Porque básicamente 2 de las 3 reformas anclas de su programa de gobierno, que fueron la reforma tributaria y la reforma educacional, han experimentado niveles muy altos de desaprobación. Hoy en día el gobierno goza de una aprobación en torno al 49%, o sea, la reforma educacional tiene un rechazo del 54%, algo parecido solo con la reforma tributaria que ya fue aprobada, y por lo tanto lo que queda es la reforma constitucional, ¿ya? Y la reforma, cuando uno está desorientado, lo más espontáneo y natural es fijar un destino, ¿no? Entonces ellos fijan este nuevo destino para el año 2015, que es la reforma constitucional. Sin embargo, todos están de acuerdo con que hay que cambiar la Constitución. Sin embargo, acá el dilema interesante es que el camino para llegar al destino tiene muchas rutas, digamos. ¿Sí? Y acá es donde surge la tensión, porque hay muchos caminos. Es desde el camino institucional al camino no institucional, pasando por múltiples variables, plebiscito, digamos, participación ciudadana mediante cabildo, digamos. Yo no sé si está el nuevo destino porque esto estaba en el programa, digamos. Sí, ahora, volviendo un poco atrás de tu argumento, yo creo que hay una diferencia. Yo creo que la sociedad está de acuerdo con las reformas, pero no, pero está rechazando el mecanismo o el proceso mediante el cual se está impulsando esta reforma. O sea, cuando uno piensa prioridades sobre la educación, o sea, hay una serie de temas en donde la gente sí está de acuerdo, en la reforma tributaria, por ejemplo, que los ricos paguen más, etcétera, etcétera. Efectivamente la gente está de acuerdo. Ahora, el proceso mediante el cual yo creo que ha ido no muy bien desarrollado, y eso ha generado una baja aprobación importante en la población. Además que en el tema de educación hay división de la sociedad respecto del modelo que se quiere implementar. Dicho eso, yo creo que efectivamente hay un tema con el mecanismo específico sobre qué mecanismo va a usar para desarrollar este proceso de constitución. Y yo creo que
lo que ha faltado en el tema constitucional es primero clarificar un itinerario. Tienen muy poco tiempo, es decir, tienen el tiempo político del próximo año prácticamente. Después entramos en elecciones. Y después se entra en el ciclo. Y todo se ensucia o se trastoca porque... Y yo creo que lo más paradójico es que, a mi juicio, hay un acuerdo sustantivo en un importante grupo de parlamentarios, incluso de derecha, que va desde Alaman, sectores importantes de Renovación Nacional, hasta la nueva mayoría, de algunos fundamentos sobre los cuales uno podría conversar una reforma política interesante. Y sin embargo, ese espacio que hay para conversar no se aprovecha, no se conduce. Yo creo que ese es lo que debería suceder rápidamente, de conducir hacia qué tema, hacia qué objetivos políticos yo puedo avanzar. ¿Y quién debe hacer esa conducción? Porque nuevamente, conducción política, y es un reclamo que viene incluso desde la propia coalición gobernante. Hoy día yo creo que en un sistema presidencial es el Ejecutivo el que tiene que tomar el sartén por el mango respecto de un tema tan relevante como una nueva constitución. ¿Hay ausencia de la presidenta en esta conducción? Es un poco la crítica que venía desde la oposición, que es un poco obvia, pero decían ayer, cónclave sin presidenta un poco no sirve de nada. Yo creo que hay una decisión estratégica política, de decir, bueno, vamos con la reforma de educación, vamos con la tributaria. Yo creo que la presidenta Bachelet ha gastado capital político en bajar y tratar de encauzar el proceso del proceso político que fue con equivocaciones en el primer semestre del 2014. Bajo tu punto de vista, ¿crees que el gobierno está evaluando bien algunos elementos que en el inicio del gobierno tal vez no se tomaron en cuenta con el peso debido? Expectativas. Cuando se hablaba de la reforma tributaria, las expectativas no se tomaron mucho en cuenta y pensaron que no iban a tener tanto efecto. En la última ENADE ya vimos al ministro de Hacienda con un volumen en sus declaraciones bastante distinto a sus primeras intervenciones frente al empresariado, mucho más conciliador. En el tema del cambio constitucional, ¿se están midiendo o no se están midiendo las expectativas de un cambio de esa magnitud? Yo creo que no, o sea, hay que situar esto en el contexto de la economía también, o sea, hay incertidumbre en la economía. El debate central en la reforma constitucional va a ser la definición respecto al rol subsidiario del Estado, qué grado de solidaridad del Estado queremos, de algún modo tratar de redefinir el derecho a propiedad, ver cómo conversa con los derechos sociales garantizados, y esas son cuestiones que obviamente introducen mayor incertidumbre en la economía. Ahora, y una incertidumbre económica, pero también incertidumbre política, porque no hay que obviar el hecho de que este año se puede saturar el timing de la agenda legislativa. O sea, tenemos una reforma educacional que aún sigue su trámite legislativo, tenemos una agenda laboral, la reforma laboral que también va a ingresar, tenemos temas sumamente complejos como el tramo final de la discusión sobre el sistema electoral, el cambio al sistema electoral, y tenemos también la relación del financiamiento de la política. Entonces imagínate, son 5 o 6 temas de alto calibre que van a estar presentes en la agenda legislativa, más el tema de la reforma constitucional. A mí me parece complejo el tema. Y debate que está vivo dentro de la concertación y la nueva mayoría. Exacto. O sea, si recordamos las palabras de Insulza, hace poquito en una entrevista decía, se están haciendo muchas cosas a la vez. Yo creo que efectivamente acá hay un doble debate, uno de contenido, que es lo que tú planteas, Jorge, respecto de cuál va a ser la extensión del debate constitucional. Es decir, vamos a hablar solo de Estado subsidiario, vamos a hablar de balance de poderes, vamos a hablar de sistema semipresidencial. O sea, Carlos Larraín ha planteado la idea de hacer un régimen, avanzar hacia un régimen semipresidencial. O sea, hay un espacio político para debatir. El segundo tema, yo creo, es quiénes participan en esa discusión. Y ese debate divide a la ¿es el Parlamento? Concertación nueva mayoría. ¿Es la ciudadanía? ¿Hacerlo partícipe? O sea, ¿a qué nos vamos a referir con esto de participar? Porque eso genera incertidumbre. Ahora, yo creo que en general la sociedad chilena es bastante razonable. Acá no hay una visión radical del proceso político.
y más o menos, si lo tiramos por la vía de mecanismos de participación, hay infinitas sistemas de involucrar a la gente en el proceso de participación, sean o no consultivos o más deliberativos. El resultado yo creo que va a tender a ser más o menos lo mismo. El punto es que hoy día la élite política está dividida de cuánto cancha abrir para procesos participativos. ¿Por qué? Porque además hay un tema de timing. Si tú discutes con un plebiscito entre medio de una aprobación y ratificación de un nuevo pacto constitucional, te puede tomar 2 o 3 años. Pero no creo y eso te lleva a la 2017. Que los temores tienen asidero. Temores que están dentro de la propia coalición gobernante, para qué decir en la oposición. ¿A qué me refiero? A ver, recién aprobamos un cambio en que el voto es voluntario. Si hablamos de participación política, por Dios, el voto es lo más importante, es la forma más clara de participación. Y ya están pensando en recular y hacerlo obligatorio porque participaron muy poco. Entonces, imagínate lo que es cambiar la Carta Magna, la Carta Fundamental de un país. Sí. Bueno, hay algo como inmadurez política, y si uno ve las declaraciones de digamos, los viejos personeros de la Concertación, un poco ilustran aquello. Estos cambios, digamos, requieren amplios consensos. La idea no es entrar en una dinámica del cambio institucional pendular, que es donde las mayorías circunstanciales hacen cambios radicales, pero después sabemos que la política es una cuestión contingente, o sea, puede cambiar diametralmente de un minuto a otro. Imagínense después, no sé, la centro derecha es gobierno nuevamente y en el fondo deshace todos los cambios institucionales. Esa no es la idea, digamos. Empiezan a aparecer los trajes a la medida. Ahora, lo que sí yo creo que hay un problema con el actual sistema, en donde tú tienes una reformitis muy fuerte en los últimos 20 años. Es la constitución que más se ha reformado de todas las constituciones de Chile. Y por lo tanto tú requieres cierto acuerdo social y político respecto de las reglas del juego. Y yo creo que estas reglas del juego no están dando el ancho. Entonces la pregunta es, ¿cómo tú generas un proceso inclusivo, participativo, un acuerdo político, social, en donde definamos ciertos acuerdos de largo plazo? Y yo creo que lo que está pasando ahora es que se están generando reformas tras reformas que están erosionando la democracia más que fortalecerla. Entonces, a mi juicio, falta ese espacio político para sentarnos distintos actores en una mesa y decir, ¿sabes qué? Discutamos. Y yo creo que yo no le tengo temor a la gente en general. Yo creo que debería ser lo más participativo posible. El problema es que el gobierno, a mi juicio, debe haber partido esto el 2014 y no el 2015. Está un poco atrasado porque el tiempo político se le está agotando, y si no lo hace rápido con una decisión política y con un capital político muy fuerte, se le puede diluir en muy pocos meses más. Y otro fracaso que podría ser el no tener una nueva constitución en este periodo. Este gobierno eligió la bandera inicial y más importante como su estandarte, la reforma educacional. Y ya vemos lo que está pasando en términos de cómo está percibida la reforma educacional. La gran pregunta es, ¿cuánto quiere hoy día la gente las reformas y particularmente la educacional? Mañana llega la encuesta, además, CEP, y ya se están haciendo incluso con una frecuencia más periódica, más semanal, Plaza Pública, entre otras. ¿La gente está contenta o no con las reformas? No, yo creo que la gente efectivamente quiere algún nivel de cambio, pero yo creo que distingue de manera bastante nítida entre lo que es una reforma gradual y lo que es una cuestión más maximalista, digamos, y no hay nada más maximalista, digamos, en el mundo de lo institucional que un cambio de la Constitución. Por lo demás, el cambio de la Constitución se ve como algo bastante lejano por la ciudadanía. Si uno mira en encuestas anteriores, nunca el cambio de la Constitución aparece dentro del top 10 de las prioridades políticas, digamos, de qué esperaría la ciudadanía del gobierno. Y por lo tanto yo creo que, dado el hecho de que hay mucha incertidumbre en la economía, también hay mucha desconfianza respecto a la capacidad del gobierno de ejecutar su reforma. Si uno, que es una cuestión distinta de la evaluación de la reforma. Uno ve algunas encuestas como la de IMARC y ve, ¿usted cree que el gobierno va a tener la capacidad política de ejecutar, de implementar esta reforma? La gente es muy escéptica respecto a esos puntos. Yo creo que la apuesta del gobierno es muy arriesgada, yo insisto, porque independientemente del análisis social, de que es cómo la opinión pública reacciona respecto a esta reforma, yo creo que la atención desde el punto de vista de los actores políticos va a ser gravitante, porque acá hay figuras que están en la órbita de la nueva mayoría, que incluso se pueden ver fortalecidas por la atención interna de la nueva mayoría. Hablo, por ejemplo, de Marco Enrique.
a mí no me extrañaría que de aquí a puertas de la elección municipal perfectamente se puede establecer un subpacto, digamos, electoral, un pacto electoral que sea pro AC, digamos, pro asamblea constituyente dentro de la misma nueva mayoría. Entonces al final la discusión no será la elección municipal dentro de la nueva mayoría, sino que va a ser quiénes están a favor de la asamblea constituyente o quiénes están por el camino de la reforma institucional. Sí. ¿Tú crees que la gente hoy día está sintonizada con las reformas? ¿Quiere las reformas? Es que, a ver, yo creo que Como al inicio, yo creo que el tipo de reforma que se trate, a ver, por un lado está las prioridades de la gente, las preocupaciones de la opinión pública en general tienden a ser más o menos las mismas, salvo en el 2011 cuando educación saltó al primer lugar. fama al primer lugar, superando incluso la seguridad pública ciudadana, que claro, siempre está al usualmente principio. se menciona seguridad ciudadana, educación, salud y empleo. Ahora bien, la pregunta para un conductor político o una conductora política es: ¿yo me gobierno por las encuestas o me gobierno por ciertas ideas que yo creo que encuentro y que van a impactar en la sociedad? Y eso, por eso yo creo para este gobierno es, si quiere vender la reforma de la Constitución, tiene que hacer una labor pedagógica respecto de para qué sirve una nueva Constitución. ¿En qué se beneficia doña Juanita respecto de este proceso político? Y yo creo que ese trabajo no está hecho. ¿Y cómo se hace ese trabajo? Te lo pregunto porque, se los pregunto, perdón, porque lo mismo se alegaba para la reforma educacional. Y hoy día tenemos un video y tenemos una Sofía y un cómic que también ya están recibiendo sus palos, ¿verdad?, de la oposición, porque se están gastando recursos públicos en una cosa que todavía no es política pública, es un proyecto. No, a ver, por un lado se requiere un trabajo político con los partidos políticos de la nueva mayoría y de la alianza y otros extraparlamentarios para generar algún tipo de consenso si queremos llegar a un acuerdo nuevo constitucional. Yo creo que hay agua en la piscina para eso. Ahora, el problema es que nadie ha empezado ese proceso político de iniciarla. En la Secretaría, en la SECPRES, de hecho, nosotros como cientistas políticos, algunos fuimos invitados no algunos, más de 20 personas fuimos invitados a ser escuchados respecto del tema, también abogados, etcétera. Pero ese trabajo ha sido muy, todavía parcial, muy de experto. Yo creo que ese trabajo se debió haber hecho con mayor intensidad durante el 2014. Segundo lugar, labor pedagógica que implica, o sea, muchos de los temas que hoy día estamos discutiendo son de carácter constitucional. El tema de la educación, el tema del agua, el tema del rol del Estado, el tema de la salud, todos tienen implicancias constitucionales muy fuertes. El tema del aborto, por ejemplo, es un tema central en la Constitución y por lo tanto eventualmente se podría decir, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo respecto de cuáles van a ser los principios. Yo incluso creo que los principios aquí estemos de acuerdo no van a ser muy distintos de lo que hoy día refleja la Constitución, porque la Constitución ya ha sido muy significativamente. Yo creo que al final vamos a llegar a un 20% de temas que van a ser los álgidos, rol del Estado, lo que tú señalabas, respecto de la Constitución. Bueno, hay algunos que incluso decían que lo mejor hubiera sido mucho mejor partir por cambiar la Constitución y ahí se hubieran abordado un montón de temas. Yo creo que hay que distinguir, yo creo que es peligroso constitucionalizar el debate político, digamos, porque si no uno cae en el revisionismo constitucional permanente, que es lo que pasa en algunos países de América Latina, porque todas las cuestiones que mencionó Claudio, claro, son legítimas, pero no todas pasan por la Constitución, digamos. O sea, la Constitución... O sea, todas las que mencioné pasan por la Constitución. Sí, pero también pueden ser abordadas por tramitación, digamos, particular, y no es necesario cambiar la Constitución para dar cuenta de cada uno de esos puntos, digamos. A eso claro, pero el problema es que tú estás con una cantidad de reformas a la Constitución y no le das coherencia a ese cuerpo constitucional. Ese es el gran problema. Piensa en la regionalización. O sea, hoy día estamos con cambio a elección directa de intendente, cambio en los cores, cambio en la ley de funciones de cores, y no hay una coherencia que ordene. Bueno, este es un país unitario, descentralizado. Es que probablemente acá tenemos el matiz con Claudio, de que yo adhiero una visión, digamos, que señala que la Constitución es un ordenamiento general de las instituciones del Estado y por lo tanto debe ser minimalista, digamos. La Constitución es un resguardo frente al poder político y por lo tanto lo que debe hacer es garantizar ciertos deberes y derechos y
ser un núcleo y desde ahí, digamos, a partir de discusiones particulares, hacer política pública, porque si no, el día de mañana, y por eso tenemos el problema de estas constituciones en América Latina y en algunos otros países que aseguran todo, y en el fondo lo que termina produciéndose es anomia social, porque en el fondo la gente siente que esto está asegurado en la Constitución, pero Jorge, no están las condiciones objetivas para que esas garantías se cumplan. Yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que primero no nos hemos sentado a conversar esos mínimos. Y segundo, el problema de la Constitución, que tú sabes, tiene unos máximos que son las leyes orgánicas constitucionales, que incluso Alaman está dispuesto a eliminarlas. Sí. O sea, hay muchos sectores de la derecha que dicen, ¿sabes? Las leyes orgánicas que tienen un quórum especial de 4/7 son 20 leyes orgánicas que son paraconstitucionales y son un enjambre institucional que impide la gestión, y yo en eso estoy de acuerdo. Yo estoy por una constitución minimalista con ciertos principios básicos, pero que nos pongamos de acuerdo de aquí a 50 años. Eso es todo. Ahora, ahí el proceso es clave. Yo creo que en la materia constitucional debe ser uno de los pocos puntos en política pública que el proceso es casi inclusive más importante que el propio resultado, porque el proceso condiciona el resultado. O sea, una constitución probablemente es muy distinto de tener una constitución mediante el canal institucional que una comisión bicameral. Es una noticia en ultra desarrollo. Vamos a ver el próximo año cuáles van a ser los caminos para llegar a Roma. Gracias, Jorge, y gracias, Claudio, por haber venido. Y vamos a ver qué dicen las encuestas mañana.